Entonces, de acuerdo a eso, pues se remitió y pues, pues menos mal, ustedes tuvieron la pertinencia de asistir en este caso a este espacio de formación, donde vamos a tratar simplemente tres evidencias nomás. Bien, las tres evidencias pues van hasta el 26 de mayo, son muy corticas realmente. O sea, tienen hasta el lunes de la semana entrante, van a tener un buen tiempito porque son tres evidencias muy sencillas. Bien, esto con el fin de que podamos eh, implementar lo correcto dentro de ello. Entonces, hoy estamos a 20, sesión del 20 de mayo de 2025. Entonces, es importante que nosotros podamos entender todo lo que nosotros vamos a presentar, qué es lo que tenemos aquí. Es un tema realmente interesante, considero yo, porque a pesar de que en ciertas ocasiones nosotros tenemos contacto con cualquier tipo de software, inclusive de hardware, perdón, no somos conscientes de ciertos elementos de uso. Bajo ese orden de ideas, entonces nosotros tenemos que empezar a realizar procesos de revisión de cómo lo estamos utilizando, a nivel legal también, qué es lo que podemos empezar a implementar con la herramienta que tenemos en este momento y usando, qué implicaciones tiene el hecho de usarla o no usarla también. Entonces, estos apartados son supremamente importantes para que nosotros podamos revisarlos. Bien, yo esta noche voy a publicar la invitación y obviamente tengo pendiente el tema de la subida del video de la última sesión, que si no estoy mal, esa se dio la semana pasada, el día viernes, no, el jueves creo que fue. Sin embargo, voy a verificar y rectificar, creo que ya les indico con el 16 de mayo, que ese fue el día viernes, sí señor. El día viernes eh, voy a subir el video esta noche junto con el que se genera el día de hoy. Bien, entonces, bajo ese orden de ideas voy a compartir pantalla. Es importante, tengo una presentación muy sencillita, pues la idea es que nosotros podamos observar y capturar la mayor cantidad de información sobre esta temática. Las evidencias a tratar, pues realmente están en WhatsApp. Es de la guía de aprendizaje número 2. Vamos en las 6, ustedes son de la 311, perdón, estoy equivocado, ficha. Son de la 311-8305. Esperemos a que Sayuna nos pueda responder frente a la solicitud. Pero básicamente lo que vamos a tener en cuenta es que estamos en la guía de aprendizaje número 2 de la fase de análisis. Dentro de la guía de aprendizaje número 2 encontramos la 2205-01094, a actividad de aprendizaje 1, evidencia número 1, un foro temático sobre licenciamiento de software. Luego encontramos el diseño de las fichas técnicas para la recolección de la información y especificación de los requerimientos o referentes técnicos de hardware y software en la estimación de condiciones económicas. Bien. Entonces, la última sesión, vamos a verificar aquí dentro de los anuncios, estuvimos tratando algo sobre estimación de condiciones económicas, si no estoy mal. Y dentro de la grabación se estipuló un documento en particular que nosotros podemos servirnos como guía. Bien, tratando como de hacer un repaso en general. Y aquí se encuentra. Aquí están los tres documentos, pues realmente se generaron tres porque tratamos el mapa conceptual sobre evaluación de documentos, elaboración del informe de análisis de listas de chequeo de artefactos, de evaluación de artefactos, el foro temático de licenciamiento de software, fichas técnicas de recolección de la información, especificación, requerimientos de hardware y software, estimación de condiciones económicas. Bien, bajo ese orden de ideas, pues realmente dentro de lo que es el avance de la ficha del día de hoy, permítame un segundo, tablas técnica económica, tenemos hasta el 26, ¿no? Teacher, una pregunta.
Sí, claro, lo escucho. Esas evidencias que usted está nombrando se suben el día de hoy porque hoy hasta hoy hay plazo. Miremos a ver, ¿por qué crees que están hasta el 20? Lo que es el foro, Son esas tres. permítame porque puede haber una confusión. Ficha técnica, productos requeridos, diseño de tablas compartidas. Ah, ok, sí, sí hay una confusión. Sí hay una ligera confusión. Sí, señor, qué pena con ustedes. Vamos. Voy a verificar acá. Tengo el foro temático de licenciamiento de software. Ah, pero sí, ese va hasta hoy. Sí, señor, va hasta hoy. El diseño de fichas técnicas y especificaciones de elementos técnicos. Y más las anteriores, sí. Hay dos anteriores que es el mapa conceptual y la oración de informe. Sí, hay una pequeña confusión. Ya deberíamos arrancar hoy con otras tres distintas que vamos a extraerlas al día acá. Muchas gracias por la aclaración. Realmente eso es importante, aunque no lo crean. ¿Por qué motivo? Pues por el tema en particular de lo que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto a el orden o los tiempos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos salvaguardar ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias por la aclaración. Bajo ese orden de ideas vamos a tratar de realizar lo posible. Vamos a hacer la formación en específico y pues la invitación pues que se remitió el día de ayer, pues realmente sobre esas temáticas no va a tener validez. Bien, entonces quiero que me disculpen frente al caso, qué pena con ustedes, pero vamos a tener que ejecutar lo debido. Bueno, bajo ese orden de ideas y respondiendo a la pregunta, sí, sí, señora, hasta hoy hay plazo para las anteriores, que en este caso son parte de las que se presentaron. Hoy que tenemos en particular, pues entonces hoy es día 10 y 20. Sin embargo, pues podemos extender el plazo de entrega mediante un pequeño llamado de atención, ¿sí? Vamos a tratar de realizar ese proceso de un pequeñito llamado de atención para poder realizar ello. Sin embargo, pues entonces procedería a verificar quiénes entregaron y quiénes no. Permítame un segundo, sería la sesión número 15 de la fase de análisis de la formación técnica y listo. También les quiero comentar que dentro de poco entrarán con una transversal, en este caso de matemáticas y física, para que también lo tengan en cuenta. Listo, perfecto. Bien. Ya tenemos la invitación. Vamos a tratar las temáticas que se nos presenta acá. Espero que sea de su agrado. Bien, ¿qué vamos a tratar entonces? Vamos a tratar lo que son los términos de referencia para el contrato y lista de chequeo para evaluación de proveedores, diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y de software. Vamos a ver el material que nos presta la plataforma y propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Bien, todos estos apartados, digámoslo que pues aparentemente no están relacionados con la parte de codificación, sin embargo son importantes para yo poder tener en cuenta en el contexto en el cual se puede llegar a presentar un producto de software. Tanto en las evidencias anteriores denominadas o están establecidas a través del tema de licenciamiento de software,
como en este caso estas que están relacionadas con lo que es los elementos de contrato y listas de chequeo con respecto a la evaluación específica de proveedores. Básicamente, tener en cuenta el aspecto económico para poder yo desplegar y desarrollar y desplegar un proyecto basado en software. Bien, línea número 15 es invitación de la sesión número 15 de la fase de análisis de la formación técnica para esta ficha. Aquí tenemos las temáticas que acabo de mencionar hace unos instantes, pues aquí es mucho mejor porque se visualiza. Eh, Quiero que me disculpen realmente, pues si se presentó la cuestión con respecto a las temáticas, que esto aquí grabado, y precisamente voy a proceder a lo que es acá hay una compañera, voy a proceder a realizarlo debido a lo que es suministrar nuevamente el apartado en WhatsApp. Bien, entonces, por favor, les agradezco mucho. ¿Listo? Voy a, vamos a proceder. Vamos a editar este mensaje. Permíteme un segundo. Sí, ahorita. Vamos a hacer esto un poquito diferente. Aprendices, si quiero escucharlos. Vamos a tener en cuenta qué es un contrato, que ustedes definen como un contrato en este caso basados en software. ¿Cómo lo establecen ustedes? ¿Cómo conceptualmente, qué consideran ustedes que es un contrato basado en software o un contrato o un acuerdo legal que pues realmente se va a ir basado en algún tipo de aplicativo? ¿Qué ustedes qué creen que se debería tener en cuenta? Los escucho. ¿Nada? Y yo creo que un contrato sería como esa parte donde yo puedo estipular las reglas sobre, sobre cómo voy a hacer yo el software y cómo el cliente o el usuario lo desea tener. Listo, Oscar, muchísimas gracias por su aporte. ¿Algún otro compañero o compañera? Eh, Profe, pues un contrato básicamente es un acuerdo entre dos partes. Las partes, pues, en este caso sería, digamos, cliente y vendedor o proveedor, y en el que llegarían, pues, a los acuerdos, digamos, del tamaño del proyecto, tiempo, costos y expectativas, pues, del cliente o requerimientos del cliente. Y pues diría todo por escrito o sea, para que ni el cliente después vaya a salir a decir o a pedir cosas que no solicitó, o pues el proveedor tampoco vaya a salir con cosas que no eran, de costos o pues de que le falten partes al sistema. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por sus aportes. Bienvenidos, Oscar Serrano, y bienvenido, Federico Calderón. Eh, no, perdón, creo que Oscar no estaba. Y obviamente Angélica Ocampo. Bueno, básicamente, ¿qué es un contrato? Pero ya en este caso en el concepto de software. Primero que todo, determinar que es un acuerdo legal. ¿Listo? O sea, que está amparado directamente por la ley entre dos partes establecidas que pues, realmente por lo general es una casa desarrolladora
o si en algún momento la persona es freelance, pero en este momento es freelance solamente, ¿listo? Entonces, vendría siendo un proveedor, ¿bien? Vendría siendo un proveedor. De tal manera que pues se establece un contrato y este contrato pues tiene una serie de cláusulas y determinados a través de unos acuerdos o también términos en generales del contrato. Bien, eso en cuanto al contrato. Este también va a regular un aspecto supremamente importante que por lo general es ignorado y que son los términos de uso, los términos de distribución, de codificación, del mantenimiento de un software y, más importante, un licenciamiento. ¿Listo? Bajo ese orden de ideas es importante que nosotros podamos tener en cuenta qué elementos va a construir o van a contener el contrato. Bien, en general, va a tener un objeto. Bien, va a tener un objeto. ¿A qué nos referimos con un objeto? Básicamente, es un elemento en particular que va a definir cuál es el objetivo de lo que se busca. ¿Cuál es el objetivo, en este caso, del software? ¿Qué va a subsanar? ¿Qué va a cubrir realmente el software en cuanto a la necesidad de manera general? Bien, siendo o un producto de propósito general, o sea, básicamente ya generado, o un software a la medida, que lo más común es un software a la medida. ¿Listo? Cuando me refiero a eso es porque en el ámbito de nosotros pues, realmente lo que se busca es que se genere un software que se acople a las necesidades del cliente. Y por lo general un software de propósito general pues no va a quedar en algunos aspectos o cubre demasiado o le falta. Entonces, vamos a incurrir con las tipologías de licencias que nosotros ya vemos, ¿listo? En cuanto a uso, en cuanto a redistribución y en cuanto, en este caso también, instalación o modificación, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Tercer elemento, propiedad intelectual. ¿Listo? ¿Qué es la propiedad intelectual? Básicamente un apartado de quién es el dueño del aplicativo. Yo lo puedo desarrollar, pero en cuanto a elementos tecnológicos, a la propiedad de lo que realmente yo construí, pues es mío, ¿sí? Es mío. Si yo entro a negociar todo este aspecto de la propiedad intelectual, es importante para nosotros tenerlos en cuenta, ¿listo? En cuanto al dueño del software y del código fuente, hay aplicativos que la casa desarrolladora se queda con el software o con su licenciamiento, pero lo que hace es entregar básicamente un pequeño instalador frente al caso, ¿cierto? Pero realmente el software es de código cerrado. Bueno, mantenimiento y soporte. Aspectos de este tipo son los importantes en cuanto a actualización de datos, bueno, de datos no, perdón, actualización de la plataforma, el tema de soporte técnico, el tema de, bueno, entre el mantenimiento también está la corrección de errores. Bien, precio y forma de pago, que eso sí es supremamente claro. Garantías en particular de funcionamiento, periodos de tiempo, etcétera. Confidencialidad de los datos que se van a tratar en este caso. Limitaciones de responsabilidad. En este caso, básicamente, si en el caso dado llega a presentar fallos el software o llega a presentar algún tipo de inconveniente, ¿qué se puede hacer en cuanto a la responsabilidad de las partes? ¿Quién es qué y quién define cuál es la responsabilidad de las partes? Puede ser o el desarrollo como tal, pero en algunos aspectos se basa en errores que se llegan a presentar en términos de uso. Duración y terminación. Aquí es donde viene lo más complicado. ¿Listo? Vigencia de cualquier tipo de contrato como tal y condiciones para terminarlo o ya no va más como tal de acuerdo a ciertos aspectos. O se cumplió con el objetivo o no se cumplió y por qué y si hay algún acuerdo frente al caso. ¿Listo? Bien.
Contratos en general los más comunes dentro del licenciamiento de software o dentro de lo que es software. La primera es de licenciamiento, la segunda es desarrollo a medida, la tercera es el convenio de mantenimiento. Este convenio de mantenimiento, por lo general aquí en Colombia, va en cuanto a... No, estos aspectos de contrato a veces llegan a tercerizarlos, ¿listo? Llegan a tercerizarlos. Sin embargo, las casas desarrolladores lo que hacen es entregar y realmente dan advertencias sobre el tema del mantenimiento del sistema en general, ¿listo? Han ocurrido situaciones donde personal que ha sido parte de la casa desarrolladora y que ha estado enfocado en el tema del proyecto, del producto a generar, la empresa que ha sido cliente de la casa desarrolladora, por lo general, ha sucedido, lo que hace es traerse ese funcionario de la casa desarrolladora que así está involucrado en el desarrollo del proyecto para que esté muy pendiente sobre este. Si eso es posible y caso dado, si el software, aún más si el software es a medida. Bien, tenemos otro que denominada SaaS, ¿listo? Este tipo de licencia es un poquito, es particular, ¿listo? ¿Por qué? Lo que nosotros hacemos es pagar no por el software y usarlo cuantas veces quieras, sino tener una tarifa un poco más cómoda. En vez de comprar todo el software, lo que hacemos es pagar por software que ya se encuentra implementado y por el uso de este, el tiempo de uso de este. Eso se llama SaaS, básicamente Software as a Service o software como servicio. ¿Dónde se ve esto? En las plataformas de streaming, ¿cierto? En las plataformas de streaming, en las plataformas que se encuentran en la nube para administración de datos o administración o creación de perfiles relacionados con la parte de servidores, ¿sí? Todo esto se llega a presentar allí. Entonces, es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración o comentario? ¿Ninguna? Bueno. Proseguimos con nuestras evidencias, ¿cierto? Vamos a revisar esta ficha técnica de términos de referencias para el contrato y listas de chequeo. Si nosotros vamos directamente acá a extender sesión, pues acá. Guía de aprendizaje número 2. Y aquí abrimos el tema de ficha técnica de los productos requeridos en términos de licenciamiento y contrato. Permítame un segundo. Sí. Mientras abrimos como tal, vamos a abrir la guía por acá. Está la evidencia. Ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y listas de chequeo para evaluación de proveedores. Bien. La guía de aprendizaje que nos reza directamente sobre esta evidencia. Pues realmente la guía de aprendizaje va a ir enfocada en el qué hacer, ¿no? Entonces, nos toca generar una ficha técnica, básicamente contenida, que debe estar contenida en un documento que contenga la descripción, características y funciones de un producto. ¿Listo? Y se podría afirmar que este insumo inicial, del cual se parte el desarrollo. ¿Listo? Entonces aquí encontramos una serie de características. Bien, sobre esta propuesta técnica, descripción, características, funciones, el formato en el cual se debe estar manejando en forma horizontal y se puede utilizar tablas de Word o Excel. ¿Listo? Aquí encontramos el parámetro para que por favor generen la ficha técnica. ¿Listo?
¿Alguna pregunta, duda, aclaración o comentario? No, ¿Ninguna? profe, por el momento no, gracias. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Eh, vamos a irnos con nuestro elemento. ¿Listo? Aquí nos indica el material de formación. Esperamos un momento. Creo que hay inconvenientes con el acceso a Sayura. Nuevamente. Vamos a revisar el material de formación. El material de formación se diversificó, recordemos. Listo. Todo el tema de paradigma de programación orientada a objetos, validación de documentos, especificación de software. Y vamos a ver este apartado que es la propuesta técnica. ¿Bien? Aquí está el recurso educativo, nosotros podemos tener acceso a él. Aquí se encuentra entonces, en este caso, términos de referencia para el contrato y lista de chequeo de evaluación de proveedores. Aquí está la especificación de software también. Temas de licenciamiento, fichas técnicas. Bien, aquí nos explica el concepto de ficha técnica. ¿Listo? Entonces, básicamente es un apartado donde se plasman todas las características del elemento en el cual se va a enfocar. ¿Listo? Aquí encontramos para la elaboración de la ficha técnica se apoyaron en las normativas. En este caso se realizará tomando en referencia la NTC ISO 9000 de la gestión de calidad. Aquí encontramos, aquí encontramos el tema de la ISO 9000 para que ustedes lo puedan leer. Los elementos generales que se presentan en la ISO 9000, términos relativos al cliente, a los datos, resultados, sistemas, procesos, organizaciones, todos estos términos son los que nosotros podemos programar o podemos tener en cuenta como base para poder generar nuestros contratos. ¿Listo? Objetos de campo, términos y definiciones relativos a una persona. Bien. Entonces, aquí es donde se encuentran todos esos aspectos de, de ese apartado de la ISO 9000. Bien, entonces aquí bajamos, aquí se encuentra la ISO completa. Las instrucciones de diligenciamiento, aquí tenemos un ejemplo de la ficha, que es lo que ustedes tienen que generar, por favor. Entonces encontramos en una columna el registro del formato de la ficha técnica y la otra es el responsable. ¿Listo? Aquí tenemos los aspectos o características en particular de esta ficha técnica. Como pueden observar, características del producto, nombre del producto, línea de producción, versiones anteriores, versión actual, el nuevo producto, módulo. ¿Listo? Entonces, en este caso, descripción de objetivos del producto, se describen y requisitos de hardware. Entonces, encontramos servidor y cliente, cuáles son los requerimientos generales, ¿listo? Definidos para ello, e historial de comunicación. Bien, perdón, de modificaciones. De comunicación de modificaciones, aquí encontramos versión número 00, la actualización del documento. Recordemos que ¿qué es lo que sucede acá? Resulta que este pequeño apartado es para poder controlar qué tantos cambios han sufrido directamente sobre esta lista de chequeo de evaluación de proveedores.
Recordemos que esto se puede llegar a presentar en cualquier parte o en cualquier momento en relación al ciclo de desarrollo de software. Bien. Entonces, en relación con el ciclo de desarrollo de software, esto se puede cambiar. Luego encontramos el tema de firmas o autorización como tal. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración o comentario? Es un documento. Bien, si no hay más preguntas, entonces proseguimos. El tema siguiente, diseño de tablas de comparativas sobre presupuestos de hardware y de software. Siguiente, diseño de tablas corporativas, comparativas sobre presupuestos de hardware y de software, ¿cierto? Entonces, aquí, en este apartado, tablas comparativas. Vamos a reducir aquí, guía de aprendizaje número 2, control F. Borramos este porque ya sabemos que es LB01. Aprendizaje, aquí está. Bien. Diseño de tablas comparativas. ¿Qué es una tabla comparativa? Es un contraste en particular que nosotros realizamos directamente en este apartado de los elementos a utilizar. ¿Listo? Vamos a ir cerrando. Ahora vamos con, en este caso, tablas comparativas, generación de la propuesta técnica, validación, la propuesta técnica como tal y luego la validación. Vamos a irnos a mirar un poquito algunos apartados que se encuentran aquí. Bien, eso se refiere a generalidades de la propuesta técnica. Ese sería para la siguiente evidencia. Vamos a tratar de observar el material en particular sobre la siguiente evidencia de la diseño de tablas comparativas. Permítanme un segundo. Listo. ¿Qué nos están solicitando acá? Básicamente un presupuesto de software y de hardware, solo sobre esto, donde se empieza a comparar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos con los cuales ustedes estarían a apuntar a obtener los servicios de este tipo? Bien, entonces ya sea de hardware o de software. Entonces, lo que va a solicitar aquí es la generación de un documento de ciertos parámetros para empezar a evaluar dos o más, en este caso, opciones que se pueden llegar a presentar en cuanto a hardware y software. Bien, con esto me refiero en el contexto del proyecto. Bien, en el contexto del proyecto. Que si yo defino cuánto de RAM, que cuántos gigas de disco duro, para mí es más relevante de pronto para el software y no tanto una computadora, sino otro tipo de dispositivo. Y o las dos, si el caso dado es un teléfono móvil o algo parecido, o bueno, sin, realmente no necesariamente es esto, pero pues digamos lo que lo estoy montando como un ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que generar en este apartado las tablas de comparativas sobre presupuestos de hardware y de software. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración y o comentario? ¿Una? Bien. Entonces, proseguimos después del diseño de las tablas, que es la propuesta técnica y económica. La guía aprendizaje 2, actividad de aprendizaje número 3, evidencia número 2. Solo vamos a ir cerrando, este también, este también, este también. Bien. Y aquí buscamos directamente la evidencia.
Una propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Bien. En este caso nos están solicitando que parte de lo que nosotros generamos en la evidencia anterior sirva como insumo para este apartado. Ya que estamos hablando de una propuesta económica y lo que hicieron antes básicamente fue una especie de cotización, deberían hacer una especie de cotización de lo que se requiere. Esto implica un hardware y un software correctamente digámoslo que en comparación, ¿listo? Aquí lo que es básicamente nos están solicitando es un documento que básicamente se entrega de manera detallada, ¿listo? Para la solución a problemas como tal existentes. Bien, en este caso es importante que nosotros podamos realizar ese proceso. De acuerdo al anterior, pues entonces se encuentra que hay unos elementos de referencia establecidos, ¿listo? Primero, la presentación y saludo. Segundo, alcance de la propuesta. Bien, lo que es la opciones de propuesta, estimación de costos, cotizaciones. Si ustedes observan la estimación de costos y cotizaciones, básicamente van incluido lo que hicieron en la evidencia